El conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano ha alcanzado un punto crítico, con noticias recientes hablando de un posible alto el fuego que requeriría, obviamente, concesiones de ambas partes. Un posible acuerdo que viene después de meses de intensos enfrentamientos, de negociaciones en los que ha habido distintos enviados y mediadores, el último el de Estados Unidos, sobre el terreno. Pero nosotros queremos saber en qué punto están las cosas, así como las implicaciones que tendría tanto esta tregua, si se produce, como la falta de ella. Para eso nada mejor que una voz autorizada, como es la de Carlos de Antonio Alcázar, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y analista del Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, es un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafa, como siempre. Lo primero, por situar, ¿en qué punto ves esa situación, las ofensivas de Israel en Gaza y Líbano? Un poco por hacernos idea del escenario. Bueno, pues en Gaza la degradación es casi absoluta de las capacidades de Hamás. Fíjate que en octubre solo han lanzado 28 cohetes, que es una cifra, son 28, pero es insignificante para lo que lanzaban antes. Siguen las operaciones en el norte, en Jabalía, en Nuserat, en el centro y en Khan Yunis, pero ahí están. En el Líbano pues siempre se ha producido una mayor dificultad, el terreno es totalmente diferente. Ha habido una resistencia de Hezbollah al principio, pero ya ha sido muchísimo menor. Ellos han ido por 3 ejes de progresión. Perdona que te canse con estas cosas. No, es que son básicas. Son más el background militar. Una pues en la zona en la zona de Kaferkela, el Hiam, que es un bastión de Hezbollah, la zona de Dermimes, todo muy próximo a Marjayún, que es donde está nuestra base, la base de nuestra brigada, la brigada española. En el centro un esfuerzo por Marun al-Ras, y en el oeste, pues hacia el norte de Nakura, con lo cual, pues la gran noticia es que han llegado al río Litani, han llegado por la zona de Nabatie, al río Litani, que era uno de sus... hemos hablado de eso como un hito, ¿no? Del río Litani. Exactamente. Eso es muy importante. Bueno, el peligro ahora es enzarzarse en una guerra, o sea, continuar enzarzarse en el ámbito táctico. Y bueno, yo creo que Israel necesita una pausa operacional y vamos parece que hacia un alto el fuego. Un alto el fuego del que se habla, se va a evaluar incluso por parte del gobierno. Tiene que haber concesiones de las dos partes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Porque al final todas las partes se resisten. Hablábamos hace nada de que, por ejemplo, Israel no quiere a Macron. Porque está participando en la Corte Penal Internacional, pero además es que es más cercana al Líbano por tradición. Los libaneses no quieren al Reino Unido porque es más cercano a Israel por tradición. Al final todos tienen que ceder, ¿no? Totalmente. Esto todo es un juego diplomático, ¿no? Es un juego político en el que siempre hay muchas sorpresas, ¿no? Fíjate lo que voy a decir, y lo digo así, ¿no? Entre comillas. Hezbollah e Irán quieren el alto fuego, porque lo necesitan, ¿no? Yo creo que lo necesitan. Aunque ellos no piensen en paz. Lo único que quieren es, reorganizarse, Hezbollah, Irán, lo que quiere es, en esa partida de ajedrez que se está realizando, pues Irán no quiere perder a su torre, no quiere perder a Hezbollah. Entonces, fíjate que tengo aquí los datos y te los tengo que leer. En el 24 de noviembre, Hezbollah lanzó 250 cohetes y misiles en 7 horas y en todo octubre ha lanzado 2.400 misiles, cohetes y 60 drones. Es decir, es como si quisieran una pseudo victoria, lanzar, como diciendo, nos estáis echando, pero lanzamos lo último, lo que tenemos, para deciros, aquí estamos. Pero esto es un poquito de engaño. Hezbollah está en retroceso, pero Israel también necesita una pausa operacional, Rafa. Ya son muchos días de combate, el clima llega el invierno, lluvias, frío, el suelo es diferente, etcétera, etcétera. Las FDI necesitan reorganización, necesitan una pausa operacional. Hay que salvar la cara, ¿no? Lo decías con Hezbollah, que lanza cohetes, pero también para poder vender para consumo interno ese asunto. Pero, afirmativo. Pero el hecho, Carlos, es que los judíos, con todo esto, con los acuerdos de paz incluso a punto, o de tregua, vamos a decir, mejor que de paz, siguen siendo un objetivo. Hace nada hemos visto ese asesinato de un rabino jasídico en Emiratos. O sea, con lo que al final esto no hay tregua real, es todo una tensión mantenida y cada cual se apunta tantos, permíteme la frivolidad, donde puede. Efectivamente, tenemos una
una guerra de una cierta intensidad, pero también hay una guerra híbrida, también hay terrorismo, también hay... acuérdate que en otra entrevista, ya no recuerdo cuándo, hablamos de la posibilidad de ataques a personalidades, tanto dentro como fuera de Israel, a embajadas, consulados, etcétera, etcétera, o a personas, yo como lo veo en este asesinato, este rabí, pues veo, primero que se realiza en un país que ha firmado, en los Emiratos Árabes Unidos, que han firmado los acuerdos de Abraham. Luego se le está intentando mandar un mensaje por parte de alguien para debilitarlo. Luego en la superficie, ¿qué es lo que hay? Pues un antisemitismo brutal contra los judíos, contra el pueblo judío, asesinando a un rabí. Eso podríamos decirlo en la superficie, pero en lo interno, ¿qué es? Pues alguien ha mandado un mensaje, decir, no vais a estar tranquilos fuera, porque, hombre, 3 uzbecos que pasaban por allí, siempre hay alguien detrás. No tienen mucha afrenta nacional ni nada. Siempre hay algún país extranjero, claro. Dejémoslo ahí, país extranjero, que seguro que presuntamente les ha apoyado. Fíjate el dato que sigue, y lo quiero traer también aquí, en Alemania estaban detenidos, pero ya el fiscal ha elevado los cargos a 4 terroristas de Hamas, 2 nacidos en el Líbano, 1 de nacionalidad egipcia y otro de nacionalidad holandesa, que preparaban atentados contra la embajada de Israel en Berlín, contra la base norteamericana de Ramstein y contra el aeropuerto de Berlín. No sabemos si Tempelhof o Berlín-Brandenburgo. Tremendo, sí, esa parte también es complicada. Vamos a ver desde la parte de Israel qué es lo que estaba buscando en esa operación en la que ha conseguido llegar hasta el río Litani en el Líbano. Yo te pregunto, ¿buscaba solo lo obvio, que es la seguridad para su zona norte? Porque claro, si tienes a Hezbollah al lado de tu zona norte del país, van a llegar gravemente los cohetes, ¿no? ¿O buscaba algo más, incluso si se puede rascar, relacionado con lo que sucedió el 7 de octubre? Bueno, eso seguro que en algún sitio en Israel está escrito, tanto los objetivos políticos, estratégico-políticos, estratégico-militares. Bueno, yo te voy a hacer mi pincelada, ¿no? Y puedo estar equivocado. El objetivo político era mandarles un mensaje claro a Líbano y a Irán. Podemos ir, podemos llegar, podemos haceros daño. El objetivo estratégico era eliminar a los cerebros de Hamas, de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, que en reuniones secretas montaron todo esto, montaron el 7 de octubre y todo ese asesinato vil y cobarde, ¿no? Pero luego hay unos objetivos operacionales y tácticos que son que se han destruido las capacidades, o al menos se han degradado las capacidades de Hezbollah. Se han eliminado munición, se han eliminado combatientes, se han eliminado mandos superiores, intermedios, y luego el objetivo social o el objetivo de Israel era también que sus 60.000 desplazados puedan volver. Ya veremos ahora si hay un alto el fuego, en qué condiciones vuelve, cuántos vuelven, qué requisitos de seguridad van a tener, etcétera, etcétera. Un elemento ha venido a modificar, al menos nominalmente, todos los equilibrios en torno a esta situación, porque hemos visto una Corte Penal Internacional que lanzaba órdenes de detención, nada menos que contra Benjamín Netanyahu y contra Yoav Galant. ¿Esto vale para algo? ¿Para qué vale? Bueno, primero, a la Corte Penal Internacional pues se le debe un respeto y efectivamente vale para algo. Es decir, hay 124 países para los que son vinculante esa decisión de la Corte Penal Internacional. Aunque algún país luego políticamente ha ido alguien que tenían que detener y no lo han detenido. Pero bueno, son excepciones. Es decir, que teóricamente y en la realidad es vinculante. Eso, siendo objetivo, pues hombre, es un serio traspiés para Netanyahu, hay que decirlo claramente. Él tiene problemas internos, creo que va a declarar ahora a principios de diciembre, va a juicio, ya ha intentado retrasarlo por decir estamos en un estado de guerra y yo no puedo preparar bien mi defensa y tal, pero creo que alguien le ha dicho no, vas a ir a principios de diciembre, con lo cual, bueno, pues es un cierto revés para Israel. Y primero para Netanyahu y luego para Israel, pues hombre, su prestigio diplomático, su prestigio en el exterior, pues objetivamente está un poquito tocado. Y dicho esto, siendo objetivos, pues a mí también me hubiera gustado ver algo similar contra Nasrallah en su día, contra Khamenei
que sigue ahí, Jamenei, perdón, y otras autoridades militares de la Guardia Revolucionaria iraní, etcétera, etcétera, etcétera. Jamenei, que lo nombras, Carlos, bueno, yo digo, se quita la careta, en realidad poca careta ha tenido, pero es que ha sido tan contundente, ha dicho, no, está bien la condena, no la condena, la orden de detención contra Netanyahu, pero lo que merece Netanyahu es una condena a muerte. O sea, es una forma clara de dejar los postulados sobre la mesa y nadie se puede llamar a engaño con lo que pretende Irán. Hombre, como bien has dicho, no es que se haya quitado la careta, yo creo que nunca la ha tenido. Diplomáticamente, Jamenei no es un dechado de virtudes, y más con esa afirmación. Y fíjate, no recuerdo las cifras, las voy a decir a grosso modo y puedo equivocarme, pero hombre, no tiene mucho que decir un país donde la pena de muerte, tiene pena de muerte como en el medievo, con la horca, y casi 800 personas, yo creo que la cifra es mayor, ¿no? Pero yo, para no equivocarme, sobre 800 personas han muerto con esa pena de muerte el año pasado, en el 2023. Entonces, hombre, pues se aprecia el odio, ¿no? El odio. Yo recuerdo estando en el Líbano, estando con mi brigada allí, hablando con un imán chiita, hablé hasta que dijo esa frase, ¿no? Dijo, los judíos no son personas, son animales. Bueno, me dijo el nombre de un animal. No seguí hablando, pero eso es lo que es el enfoque y la forma en la que está enquistado el enfrentamiento, que lo comentábamos fuera de micro. Es bíblico. Es tremendo. Desgraciadamente bíblico. Es tremendo. De forma práctica, también hay quien teme, Carlos, que si la tregua no se concreta, al final lo que vamos a tener es una guerra más extendida, porque al final Israel tendría que intentar frenar el suministro de esas armas que sin duda llegan desde Irán hasta Hezbollah. ¿Y qué haría? Pues intentaría paralizarlo en Siria, en Irak, y eso evidentemente es una extensión del conflicto, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que Siria no tiene muchas ganas de enemistarse ahora mismo con Israel. No va a ganar mucho. Irak, pues hay indicios del gobierno de iraquí, está saliendo la administración Biden, está llegando la administración Trump. Hay indicios de que tampoco se va a mover mucho o no va a dejar moverse mucho a las milicias chiíes. Es decir, que a lo mejor no se extiende por esos gobiernos, tanto el de Siria como el de Irak. Y si los proxies en Siria y en Irak hacen algo, no lo dudes que Israel va a responder. Claro, esa era mi duda de extensión, no tanto por esos gobiernos débiles, sino porque a lo mejor Israel dice la única manera que tengo de parar a Hezbollah es cortar esas cadenas de suministro. Totalmente. Donde están. Y si están en Siria, pues me voy a Siria, y si están en Irak, pues me voy a Irak. Y Irán. Claro. Y creo, no Irán de Irán, sino que Israel hará lo que tenga que hacer contra esos proxies. Es tremendo. Irán, por cierto, todavía tiene que responder. Lo ha recordado varios miembros del gobierno de Teherán al último bombardeo de instalaciones militares iraníes de octubre. Al final esto es talión en estado puro, ¿eh? Tú me golpeas, yo te golpeo. Sí, y va a responder. Va a responder. Queda esa respuesta. Yo, si fuera Irán, creo que la ventana de oportunidad se le ha pasado. Y ahora mismo Irán no quiere proteger a Hezbollah, lo que queda de Hezbollah, y quiere proteger su programa nuclear. Con lo cual, yo creo que no responderá. Y dicho esto, sí o no. Es decir, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Sé y respeto mucho tu criterio, sé que no tienes bola de cristal, pero ¿cómo ves el conflicto a continuación? Bueno, yo creo que el alto el fuego está muy cerca. Ya han llegado al río Litani, Israel, es decir, ya han llegado al 95-99% de sus objetivos operacionales. Entonces, por lo que te decía antes, Israel tiene que empezar a pensar ya en la fase posbélica, ¿no? Es decir, en la fase de posconflicto. Tiene que, a ver si
no quiero ser malinterpretado, tiene que abandonar un poquito el campo táctico y operacional para pensar un poquito más en lo estratégico, en ver la estrategia post-conflicto, ¿no? Va a seguir en guardia, independientemente de que se firme el alto fuego, va a seguir en guardia en la frontera norte, en la frontera con Gaza, en la frontera este, por si acaso, porque siempre puede haber alguien que intente romper ese alto el fuego o deshacer lo que se ha ganado. Y también en el frente interno, no olvidemos Cisjordania, no olvidemos Judea y Samaria, donde hay un terrorismo de media intensidad que tampoco se puede permitir, ¿no? Y dicho esto, Hezbollah e Irán quieren, lo digo así, quieren esa paz, pero para reorganizarse y prepararse. Sí, que se da un tiempo de paz pequeño, de tranquilidad efectivamente, pequeño. es como una especie, como en los tiempos nuestros conecta una especie de tregua trampa, ¿no? Pero también es que Israel lo necesita. Israel necesita que su economía vuelva a ser robusta, Israel necesita que su economía vuelva a crecer, y luego las fuerzas de defensa de Israel necesitan reorganizarse, una pausa operacional. Han tenido más de 800 bajas, muchísimos heridos, es decir, necesitan, vamos a decirlo así, un descanso para lo que pueda venir, y lo dejo en puntos suspensivos. Que viendo la historia que han tenido estos pueblos, va a venir seguro, sin duda. Así que no podemos más que agradecer, como siempre, el magisterio de Carlos de Antonio Alcázar, coronel en la reserva, analista para el Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, es un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias. El placer es mío, Rafa, como siempre. Muchísimas gracias.